Entonces iniciamos la grabación. La clase pasada nosotros habíamos mencionado algo de barrera de potencial. Eso lo vimos el día viernes. Les había quedado para ustedes, en definitiva, hacer un resumen de esto. Pero básicamente lo que teníamos acá era, bueno, una barrera como se ve acá y partículas que venían desde el lado izquierdo, de esta parte, hacia la barrera, con una energía mayor que la barrera, y si la energía era mayor, igual había un rebote por encima, digamos, por encima. Recordemos que las partículas vienen por el eje X. Claro, cuando tienen más energía que la barrera, nosotros la estamos dibujando así como que vienen por encima, pero vienen por acá. Así que si la energía es mayor que V0, pese a que con esa energía podrían atravesar directamente la barrera, como pasa en mecánica clásica, sin embargo puede haber un rebote, como lo indica esto. Y hay rebotes cada vez que se pasa de una región con un potencial a otra región que tiene otro potencial. Cada vez que pasa eso hay rebote o reflexiones, digamos. Bueno. Pero también uno podía venir con esta energía por debajo de la barrera. Vuelvo a repetir, yo siempre me muevo por el eje X, pero con una energía, por ejemplo, menor a V0, clásicamente yo no podría pasar por acá, pasar de X igual a 0 a X igual a A y seguir viaje, ¿no? Desde X igual a hasta el infinito. Pero cuánticamente existe esa probabilidad. La clase esta muestra cómo es el coeficiente de transmisión, que es de alguna forma la probabilidad de pasaje, ¿no? Acá están, bueno, todo el desarrollo del ejercicio. Esto es lo que vimos el viernes pasado, que le quedó a ustedes para ver por ahí el detalle de las cuentas. Y se llega a un coeficiente de transmisión, que es que me dice que existe una probabilidad de pasar o de atravesar la barrera, algo que clásicamente es imposible, ¿no? Pero cuánticamente sí es posible. Bueno, y ahí terminaba esa clase. Y ahora vamos a continuar con lo que sería el efecto túnel, porque ese atravesar la barrera es denominado el efecto túnel. Y vamos a analizar algunas cositas. Por ejemplo, bueno, lo que ya dijimos, que la probabilidad de atravesar la barrera, o sea, de tunelear, es proporcional a ese coeficiente de transmisión que nosotros habíamos mostrado en la última parte de la clase del viernes. Y también que el coeficiente de transmisión, o sea, la probabilidad de tunelear, aumenta cuando disminuye la masa de la partícula, ¿no? Y también aumenta cuando disminuye, como es de esperar, el ancho de la barrera. Si uno tiene, como se ve acá, múltiples barreras, bueno, acá hay dos barreras, puede suceder que la partícula venga con una energía tal que atraviese las dos barreras como si fuera que estas barreras no estuviesen.
Se puede mostrar que bajo ciertas condiciones, cuando por ejemplo acá entra, como se ve acá, con ciertos niveles de energía, la partícula atraviesa la barrera, o las dos barreras en este caso, como si fuese que las barreras no estuviesen. En ese caso se dice que la barrera está en resonancia. Por ejemplo, en este dibujo se ven que hay ciertos niveles de energía, que nosotros no lo estamos calculando acá, ciertos niveles de energía, E1, 2, E3, para los cuales el coeficiente de transmisión vale 1, ¿cierto? Para E1 vale 1, para E2 también vale 1, para E3 también vale 1. Y eso significa, si vale 1, recuerden que el coeficiente de transmisión es la probabilidad de tunelear. Si vale 1 quiere decir que tunelea, pasa de un lado al otro sí o sí. Bueno, después para niveles de energía intermedios, esa probabilidad de tunelear cae más o menos rápidamente, como se ve en este gráfico, ¿no? Qué sé yo, para este nivel de energía ya la probabilidad de tunelear vale 10 a la menos 6, mientras que un poquito más arriba en energía la probabilidad vale 1. ¿Está bien? Estamos contando qué es lo que pasa, no estamos mostrando ninguna cuenta de esto, ¿no? Porque se puede hacer la cuenta de barrera múltiple y ver esto, pero es un cuenterío muy largo para hacer en una clase, digamos, ¿no? Menos en una clase introductoria como esta. Pero contarles simplemente que este fenómeno existe. Bueno, y lo que vamos a hacer ahora es vamos a ver diferentes situaciones donde llega una onda, una partícula, en este caso al revés, llega del lado derecho, bueno, contra una barrera, después creo que hay un escalón de potencial, y vamos a ver qué es lo que pasa con la función de onda. Acá la función de onda es esta función que está dibujada en rojo. Y esto en realidad corresponde no a una onda plana, sino a un paquete de ondas. Es decir, esta onda dibujada en rojo se puede pensar como una suma, una integral, de un montón de ondas, cada una con su longitud de onda, digamos así. ¿Está bien? Si uno hace esa suma, esa integral, llega a un paquete de ondas. ¿Y por qué paquete y no una onda plana? Bueno, porque el paquete de onda uno puede pensar que está de alguna manera mejor asociado a una partícula. ¿En qué sentido? Bueno, la partícula es un ente que está localizado en un lugar. O sea, tendrá una extensión, pero la partícula para nosotros es un punto. Es algo bien localizado. Bueno, un paquete de onda, si bien no está bien localizado, completamente bien localizado porque tiene una extensión, tampoco está totalmente deslocalizado, como en el caso de una onda plana, ¿no? Una onda plana ocupa todo el espacio. En este caso, si la partícula viene de allá, desde la derecha, ocuparía todo el semiespacio derecho, desde el menos infinito hasta que pega con la barrera.
Entonces uno puede pensar, bueno, eso, ¿por qué debería estar asociado a una partícula que es un ente localizado? Bueno, todo esto es una discusión que en algún momento vamos a dar, ¿no? Pero por ahora es como que uno tendería a pensar que lo que mejor representa una partícula no es una onda plana, sino que es un paquete de onda. ¿Por qué? Porque es una onda, pero además está, bueno, medianamente localizada. Uno podría pensar que la partícula avanza como avanza el centro del paquete de onda este. Bien, por ahora esto es, digamos así, una cuestión de fe. ¿Está bien? Es una cuestión de fe por ahora. Porque todavía no está claro, y todavía no lo está hoy en día, ¿qué tiene que ver la partícula con la onda? Con esa onda que supuestamente la representa, ¿está bien? Bueno, quiero dejar aclarado esto, ¿no? Lo que se ve en azul es la densidad de probabilidad, que dijimos que es psi conjugado por psi. O sea, la probabilidad por unidad de longitud de encontrar a la partícula. Por ejemplo, la mayor probabilidad de encontrar a la partícula es en esta posición. Si este fuese el eje X, por donde viene la partícula, o bueno, si quieren, si este es el eje X, por donde viene la partícula, la mayor probabilidad de encontrarla es acá en el centro, porque ahí toma un máximo la densidad de probabilidad. Bueno, me escuchan, ¿no? Los que están por ahí. Hay alguien más, ¿sí? Yo quiero ver si tengo el micrófono prendido. Bueno, supongo que me están escuchando. Entonces, se escucha, profe, no sé si bueno, perfecto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver, vamos a poner a correr esto, que no lo diseñé yo, pero es muy útil. La partícula avanzando contra esta barrera, que en este primer caso es infinita. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ahí avanza contra la barrera. Y bueno, y rebota completamente. Recordemos que la barrera es infinita. Acá hay un escalón de potencial. La energía de la partícula, bueno, viene de acá, es mayor que la del escalón. Si fuese una partícula clásica esta, cuando está en esta región tiene una determinada velocidad. Cuando pasa a la otra región donde el potencial se hace cero, su velocidad es más grande. Recuerden que la velocidad de la partícula, en el caso clásico, es directamente proporcional a su energía cinética. Y la energía cinética es esta distancia, directamente proporcional a esta distancia. ¿No? ¿Por qué? Porque esta es la energía. La energía es un poco cinética y el resto potencial. ¿Está bien? Entonces la velocidad es proporcional a esta distancia en el dibujo. Claro, cuando yo pase de este lado, la distancia ya no es esta chiquitita, es mucho más grande. Entonces una partícula clásica viene con una velocidad y cuando pasa por acá va más rápido. Está bien, o sea, vendría así y más rápido ahí. Pero no rebota acá, cuando llega acá. La partícula cuántica, cuando hay un salto en el potencial, es como cuando vimos del caso de la luz, donde la luz pasaba de un medio a otro que tenía diferente índice de refracción. Ahí la onda de luz rebotaba, se reflejaba. Una parte entraba, otra parte se reflejaba.
Acá también, cuando hay diferente velocidad, desde el punto de vista clásico, desde el punto de vista cuántico es como que, bueno, pasa como con la onda de luz. Paso como de un medio de índice de refracción a otro con otro valor de índice de refracción, ¿no? Entonces es esperable acá un rebote, y es lo que va a pasar. Fíjense que una parte de la onda está volviendo. Una parte pasó y una parte está volviendo. Si yo bajase más el valor de energía, la parte que vuelve tendría mayor amplitud. Acá tiene esta pequeña amplitud. Estamos hablando de la densidad de probabilidad en azul, esta pequeña amplitud. O sea, la mayor parte, hay más probabilidad de que pase, de que vuelva. Si yo voy con más energía, generalmente pasa toda y tengo una probabilidad de volver muy mínima. Bueno, ahí hay dos discontinuidades, ¿no?, en el potencial. Una discontinuidad acá y la otra acá, ¿no? O sea, cuando yo vengo por acá, bueno, en realidad vengo siempre por el eje X, pero me paro acá arriba porque es más fácil mostrarlo. Vengo por acá, de repente el potencial pasa de este valor a 0. Entonces acá tiene que haber un rebote, porque hay una discontinuidad en el potencial. Pero después la onda entra acá adentro. Y cuando llega acá, pasa otra vez de 0 a este valor. Entonces hay otro rebote más. Entonces van a ver ustedes dos rebotes. El primer rebote, que es el rebote en este salto de potencial, y el segundo rebote que vuelve, que es el rebote en este salto de potencial. Y una parte de la partícula sigue, bueno, una parte de la partícula. En realidad esto puede interpretarse, podría interpretarse como que yo mando 10 partículas y esta es la probabilidad de que pasen, o sea, pasan, no sé, 7, qué sé yo, 2 rebotan apenas pasan por acá y una rebota apenas, una vez que atraviesa esta zona, pasa de la región esta a esta región. Así podría interpretarse, ¿está bien? No es que pasa un pedazo de la partícula. O sea, si mando un electrón, no es que hay un pedazo del electrón que vuelve. No, o vuelve todo el electrón entero o no vuelve nada. ¿Está bien? Si mando una persona, esta es la probabilidad en azul, la probabilidad de que pase. Pero la persona o pasa o rebota. Eso es lo que estoy diciendo. Bueno, acá hay unos cálculos, acá hay una barrera muy chiquitita. Van a ver, igualmente, por más de que yo tenga mayor energía que la barrera, van a haber rebotes cuando yo pase de esta región a esta otra, porque ahí vengo con potencial 0 y de repente el potencial sube. Y lo mismo van a haber rebotes cuando yo pase de esta región a esta, porque en esta región tengo un potencial alto y cuando atravieso, potencial cae a 0 otra vez. Y efectivamente es lo que se ve ahí. Hay rebotes. Si yo bajo la energía, bueno, acá hice la barrera más angostita, tengo más probabilidad de pasar. Pero si le bajo la energía, estoy casi en la misma que antes, ¿no? O sea, si acá se supongo que vengo con una energía menor a la de la barrera, pero una barrera angostita, tengo una probabilidad de pasar para el otro lado.
Eso es lo que vimos en la clase del viernes. Hay una probabilidad de pasar, ¿eh? Algo pasó. Es más, pasó mucho, porque la barrera es angosta. Si yo dejo la barrera igual de angosta, pero voy aumentando la altura de la barrera, o sea, el potencial, seguramente esta probabilidad va a bajar. Lo mismo que si yo pongo una barrera más ancha. Está bien, entonces vamos a ver qué viene ahora. Pongo una barrera más alta, lo que pasa para el otro lado es menor. Pasa algo más chico, rebota con más probabilidad. Vuelvo a repetir, no significa esto que tiro un electrón contra la barrera y el electrón se parta en dos, una parte vaya para allá y la otra para allá. No, no quiere decir eso. Esto representa la probabilidad de que pase, de que rebote el electrón entero. Y esto es la probabilidad de que pase el electrón entero. Acá la partícula no se parte en todo lo que estamos viendo nosotros. Bueno, pongo una barrera más alta y fíjense que rebota todo prácticamente, pasa muy poquito. Bueno, y acá tiene otras situaciones de barreras. Y acá está lo que yo les decía de barrera múltiple, donde aparece en el medio y ahora van a ver como una especie de onda que quede ahí bailando. Es como que entra en resonancia. Bueno, agradezco muchísimo a la gente que hizo esto. No es fruto mío, porque mi conocimiento de todos estos programas para hacer estos dibujos es nulo. Uno sabe hacer las cuentas, pero bueno, usar las herramientas de computacional es otro tema. Bueno, vamos a comentar ahora algunos efectos donde se manifiesta, algunos ejemplos donde se manifiesta el efecto de tuneleo. Y uno de los fenómenos donde se manifiesta el efecto de tuneleo es en la emisión radiactiva. Ustedes saben que hay materiales que, como el uranio, por ejemplo, el radio es 1.000.000 de veces más radiactivo que el uranio. Bueno, hay materiales que emiten partículas. Bueno, emiten partículas, emiten radiación, emiten un poco de todo. Pero hay materiales que, por ejemplo, desde el núcleo de esos materiales, como sucede con el uranio 238, desde el núcleo se emiten partículas alfa. Las partículas alfa son 2 protones y 2 neutrones. Pero claro, experimentalmente, la energía potencial de interacción, de la energía, digamos así, el gráfico de energía que uno puede hacer representando a ese núcleo, es este que ustedes ven acá, una parte punteada y la otra parte un decaimiento, tipo potencial coulombiano, digamos. Las partículas que están adentro del núcleo viven entre 0 y R0. O sea, este es el radio del núcleo. Estoy hablando de un núcleo atómico. Bueno, todas estas cosas las estudió Rutherford y otra gente. Y ellos llegaron a la conclusión esta, que el potencial es el que ustedes ven acá, y que las partículas de adentro del núcleo, las partículas estas alfa, no tenían la suficiente energía como para atravesar la barrera. Como para atravesar la barrera si esto fuese un problema clásico, ¿no? Si esto fuese un problema clásico. Pero lo que se ve
la historia esta es larga, pero ustedes pueden buscar sobre los experimentos que hizo Rutherford. Lo que se ve es que brotan partículas alfa del núcleo que no podrían salir de ahí, con una energía de aproximadamente 4,2 megaelectronvolt. O sea que esto no tiene una explicación clásica. Si ustedes piensan en un problema clásico, donde hay una partícula que interactúa con otra, con este potencial que tiene esta forma, y la partícula está entre 0 y R0 con esta energía, es imposible que esto salga de acá, ¿no? Va a quedar rebotando entre 0 y R0. No puede atravesar la barrera porque cuando está acá adentro, si está acá adentro, su energía cinética sería negativa. Eso no puede ser, porque la energía cinética por definición es positiva. Pero, vuelvo a repetir, se observa que salen partículas alfa con una energía determinada. Bueno, ¿cómo lo explica esto estas tres personas, Gamow, Condon y Gurney, en 1928, o sea, 2 años después de que haya aparecido la ecuación de Schrödinger? Y lo explican a partir del tuneleo cuántico. Ellos suponen que la barrera esta, voy atrás, esta forma de barrera, así esta subida y después esta bajada, se puede pensar como un conjunto de pequeñas barreras rectangulares. ¿Está bien? Por ejemplo, una barrera rectangular, acá yo intenté dibujarla, pero me salió medio mal el dibujo. Como que hay una barrera rectangular que es esta, otra que es esta, otra a continuación que es esta, ¿no? Esta. O sea, como cuando ustedes hacen una integral, que esta curva la dividen en ¿cómo se llama?, en varios rectangulitos. Bueno, cada rectangulito sería una barrera. Entonces ellos analizaron, fundamentalmente Gamow, analizó el efecto túnel en cada una de esas barreras. O sea, analizó el efecto túnel en una barrera, después la partícula que salía de esa barrera entraba en la siguiente barrera, ¿no? O sea, resolvió el problema de barreras múltiples, que ustedes lo podrían hacer perfectamente, pero es un cuenterío medio largo, y llega a este resultado. Este T es el coeficiente de transmisión. Entonces encuentra que hay una probabilidad, obviamente, de tunelear esa barrera. Claro, la partícula, imagínense que está dentro del núcleo, imagínense que el núcleo es una esfera y la partícula está en el centro de la esfera, o está, esta sería la esfera y la partícula está ubicada acá, de un lado de la esfera, y esa partícula de repente viaja hasta el otro lado del núcleo, y cuando llega al otro lado se topa con esta barrera de potencial y tiene una probabilidad de tunelear. Ahora, el número, como bien dice acá, el número de veces por unidad de tiempo, si quieren por segundo, que la partícula intenta penetrar esa barrera, está relacionado con, digamos, el tiempo que tarda la partícula en ir de un lado del núcleo al otro lado. Por eso acá está esta 2R, porque 2R0 es el diámetro del núcleo.
Y si la partícula tiene alta velocidad, recorre esos 2R0, en un segundo lo recorre varias veces. O sea, va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve. O sea, está rebotando entre una pared y la otra, eso es lo que estoy diciendo. Si la velocidad es muy alta, el número de veces que llega la partícula de un lado del núcleo al otro es muy alta. O sea, ese número de veces que la partícula llega de un extremo del núcleo, vamos a poner acá, por si acaso un dibujo lo que estoy diciendo, porque me parece que estoy hablando en el aire. Supongamos que este sea el núcleo y la partícula está acá. Y la partícula hace esto, va y viene, rebota, no puede salir hasta que de repente sale porque existe una probabilidad de salir. Esta distancia es 2 veces R0. Y yo voy a pegar o voy a rebotar, voy a hacer más idas y vueltas si tengo una mayor velocidad. Entonces, si tengo mayor velocidad, voy a llegar muchas veces por segundo acá. Y si llego muchas veces, tengo más probabilidad de salir. ¿Por qué? Porque cada vez que llego tengo una probabilidad. Por ejemplo, cada vez que llego tengo probabilidad 0,5. Pero si llego 1.000.000 de veces en un segundo, ¿no es cierto?, tengo mucho más probabilidad de salir. Y más o menos eso es lo que quiere decir esta cuenta, ¿no? La probabilidad al final queda escrita como el coeficiente de transmisión, que es la probabilidad que corresponde a cada vez que pega contra la barrera, por el número de veces que pega contra la barrera, que es esto. Es proporcional a esto. Bueno, las cuentas se hicieron y dio más o menos lo que se esperaba. Por ejemplo, ¿qué significa que dio más o menos lo que se esperaba? Que uno ve, por ejemplo, en un núcleo de radio, que, qué sé yo, el radio emite 5.000, desde su núcleo, 5.000 partículas por segundo. Si esta probabilidad es más alta, en vez de 5.000 va a emitir, no sé, 7.000 partículas por segundo. Si la probabilidad es 0, no va a emitir ninguna. O sea, uno puede ver si la cuenta está bien hecha midiendo, haciendo mediciones que no serán sencillas, viendo cuántas partículas por segundo emite el núcleo. Y listo. Pero, vuelvo a repetir, del punto de vista clásico, si este es el potencial y esta es la energía de la partícula que está adentro, bueno, imposible, no puede la partícula salir del pozo, de este pozo de potencial. O sea, no se debería emitir nada. Sin embargo, el radio, el uranio, emiten partículas. Bueno, en la revista Nature de 1928 hay un resumen que corresponde al trabajo de estas 3 personas, donde justamente concluye que ellos piensan que, bueno, que esta desintegración es una consecuencia de la mecánica cuántica. Porque si no, habría que poder explicarla de alguna otra manera. Podría explicarse de alguna otra manera más rebuscada, como bien dice por acá, ¿no? Que la partícula de repente está retenida en el núcleo por un campo atractivo, y si uno piensa que después salió, tendría que pensar que ese campo atractivo de repente se transformó en un campo repulsivo. Y eso es más delirado que pensar en que es válida la mecánica cuántica, ¿no? Está bien, uno podría pensar en eso igual. Pero, claro, uno puede pensar en lo que quiera, después hay que ver lo que dice la cuenta. Si yo pienso en esto
y la cantidad de partículas que sale coincide o está en concordancia con esto, y bueno, ¿no? Uno apostaría porque todo esto es válido, ¿no? Esto utiliza esto, y esto es lo que ustedes vieron de el tuneleo de una barrera, un efecto netamente cuántico. Pero bueno, como bien dicen los autores, porque todavía la mecánica cuántica no existía como tal, ¿no? Existía este postulado de Schrödinger de pensar a las partículas de alguna manera relacionado con ondas, que fue la idea original de de Broglie, etcétera, etcétera. Y si es así, bueno, si es así debería haber un tuneleo, bueno, y todo lo que viene después, ¿no? Pero acá lo dicen claramente, ¿no? También puede haberse pensado que el campo atractivo del núcleo de repente se transformaba en repulsivo. Bueno, pero si yo lo hubiera pensado así, tendría que haber también puesto alguna cuenta que me diga, bueno, ¿y qué pasa con eso? O sea, ¿cómo es el asunto, no? Bueno. Al final, bueno, hay otra publicación de la Pure Physics que es alemana, que ya hace Gamow utilizando la mecánica cuántica para resolver el problema de los núcleos atómicos, ¿no? Bueno, como bien dice acá, se investigan los procesos de radiación, o sea, la emisión de partículas alfa, en base a la mecánica, fíjense que acá la llama ondulatoria. Este resumen es lo que está escrito en el trabajo de Gamow que se titula Sobre la teoría cuántica de los núcleos atómicos, ¿no? Publicada en esta revista de 1928. Fíjense que todavía no se ha hablado de una mecánica cuántica, sino de una mecánica ondulatoria. Fíjense, ¿no? 1928, 2 años después de la ecuación de Schrödinger. Todavía no había nacido la cuántica cuántica. Estaba la ecuación de Schrödinger, que correspondía a una ecuación de ondas. Por eso se ha hablado de una mecánica de ondas. Bueno. Recordando esto, bueno, no, por ahí no hacía tanta falta ponerlo de vuelta, pero recordando otra vez que si yo vengo con menos energía que la de una barrera, puedo atravesar la barrera, y que el coeficiente de transmisión tiene esta expresión que uno podría graficar en términos de el ancho de la barrera. A es el ancho de la barrera, y el coeficiente de transmisión decae exponencialmente con el ancho. O sea, si la barrera es angostita, es muy probable que la partícula pase. Si se hace más ancha, esa probabilidad baja muchísimo. Comento esto porque lo que voy a explicar ahora es cómo funciona más o menos el microscopio de efecto túnel. Que ahora vamos a ver una animación, pero el microscopio de efecto túnel fue inventado en el 81 por estas dos personas, y debido a eso recibieron el premio Nobel en el 86. ¿En qué consiste este microscopio de efecto túnel? Así, muy abreviadamente, ¿no? O sea, para tener una idea. Bueno, yo tengo una superficie que es esta en azul, que es la que yo voy a mirar con el microscopio. Esa superficie, que uno la dibuja así ondulada, es porque a nivel microscópico, a nivel de la nanoescala, la superficie, por más pulida que esté, no está pulida, digamos. Es muy difícil conseguir una superficie completamente lisa. Lisa es a la vista de uno, ¿no?
no sé, yo veo un plástico que es liso, pero lo pongo en un microscopio y empiezo a ver pozos, y si lo pongo en un microscopio más potente veo más irregularidades. Pero puede haber zonas lisas, como la que se muestra acá, y en esas zonas hay átomos más o menos ordenados, como lo que se muestran acá. Obviamente esos átomos contienen electrones, y por otro lado hay una punta, que es la que se ve acá, que puede moverse tanto en esta dirección como en la dirección perpendicular, o sea en el XY, sobre esta región. Esa punta, como todo material, también tiene átomos, y los átomos también tienen electrones. Entonces puede ser que yo en algún momento esté tan cerca del metal, supongamos que esto es un metal, del metal este que está acá abajo, de manera tal que el electrón salte del metal a la punta. El electrón no puede saltar al aire porque sí. Porque recordemos que en los metales las partículas no se escapan, existe una barrera que tienen que superar, que por ejemplo en el caso de los metales la función de trabajo, no sé si se acuerdan del efecto fotoeléctrico, o sea, hay una barrera que tienen que atravesar. Pero como en mecánica cuántica existe una probabilidad de atravesar esa barrera, si la barrera es muy chiquita, es muy angosta, por ejemplo si esta punta está muy cerca de esta superficie, la barrera no sé cuán alta será, o sea, puede ser que al átomo le cueste mucho largar a su electrón para afuera, o sea, la barrera puede ser muy alta, o no le cueste nada, es decir, la barrera puede ser baja. Pero además de eso, puede ser angosta. Si yo acerco esta punta acá, la puedo hacer muy angosta. Generalmente, vuelvo a repetir, los electrones, yo me acerco a la superficie de un metal y los electrones no saltan del metal a la punta. Salvo que yo acerque muchísimo, muchísimo a la punta. Entonces, bueno, al final existe una corriente de electrones que sale del metal que yo estoy mirando y entra en la punta, y después, bueno, la punta amplifica esa corriente, etcétera, etcétera. Y esa corriente depende de cuán fácil es el tuneleo. Porque si el tuneleo, si hay mucha probabilidad de tunelear, y los electrones tunelean, mayor cantidad de electrones tunelean. Pero a su vez, eso no lo estamos demostrando, esta probabilidad también depende de, bueno, acá dice la densidad local de estado de la muestra. Podríamos pensar en la cantidad de electrones que hay, la densidad electrónica que hay en el átomo. Podríamos pensarlo así, no es correcto lo que estoy diciendo. Esa densidad electrónica, pensémoslo así, a su vez se puede demostrar que es proporcional a la función de onda al cuadrado, donde esta función de onda es la función de onda de todos los electrones que están en este átomo. O sea que nosotros, la corriente que se genera al final va a ser proporcional a esta densidad electrónica. Entonces nosotros, a través de la corriente, es como que podemos saber si la densidad electrónica es muy grande o no. sea, nosotros eso no lo podemos mirar, no podemos mirar con un microscopio óptico,
ver los átomos y ver si tienen en un lugar muchos electrones ahí metidos o no. Pero con esto sí. Con esto, midiendo la corriente, podemos conocer esa densidad electrónica, que a su vez va a ser mayor cerca de los núcleos, o sea, cerca de los núcleos que conforman estos átomos, de los iones del metal, que componen el metal, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que nosotros vamos a ver a través de la densidad electrónica es ver dónde es más probable que estén esos iones. Vamos a ver primero vemos acá esta animación. Bueno, acá, como ustedes pueden ver, esto es algo que emite electrones, por ejemplo, y esto está representando la barrera de potencial. Y los electrones que salen de acá, fíjense que los han representado como ondas, ¿no? Entonces van y rebotan porque la barrera es ancha. Si yo la barrera la hago más angosta, de repente pasan. ¿Está bien? Bueno, ese es el efecto túnel que ustedes vieron acá en esta materia. Vamos a ver ahora entonces el microscopio efecto túnel. Fíjense, detengo un poquito. Estos que están acá son los átomos. Estos son los núcleos de los átomos, o sea, los iones supongamos que esto que ustedes ven acá sea una porción de un metal, una porción de extensión muy chiquitita, ¿no? Porque fíjense que tengo la extensión son 3 átomos por 4, muy chiquitito. Acá están los iones y bueno, y esto que están acá rodeándolos son los electrones. Entonces, ahora voy a acercar una punta más y de repente eso está representando que hay electrones que saltaron del átomo a la punta, o sea que vencieron una barrera de potencial cuando esta punta se acercó muchísimo a la superficie. Estamos hablando que la distancia entre la punta y la superficie es del orden de los nanómetros, es del orden del tamaño atómico. ¿Cómo se logra eso? Es otro tema. Por eso le dieron el Nobel, ¿no? A esta gente. Fíjense que ahora me acerco ahí. Cuando pasé por acá, acá los electrones estaban más lejos y no hubo tuneleo. Entonces hubo tuneleo acá, 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 que coincide con la posición de los iones. Entonces la punta sigue recorriendo. Entonces, ¿ahora qué hago? Bueno, vamos a seguir corriendo esto. Cuando detecta tuneleo, marca que en ese lugar, esto lo marca una computadora, que en ese lugar, cuando la punta estuvo ahí, en ese XY, hubo tuneleo. O sea que en ese lugar, abajo está uno de los iones de esa red. Cuando pasa por ahí, ve el otro, ahí el otro, y así sucesivamente. O sea, yo estoy viendo en este dibujo la posición, más o menos, de los iones que conforman este pedacito de material. Que no lo estoy viendo con los ojos. ¿Está bien? Es una imagen que genera la computadora. La computadora pone un punto donde la corriente de tuneleo es máxima. Bueno, ahí se terminó la propaganda esta. Ese es el microscopio efecto túnel.
Bueno, tiene, fíjense, una resolución enorme de 1/10 de nanómetro. Un nanómetro, recuerdo que es 1000 veces más chico que un micrómetro. Y ustedes saben lo que cuesta medir con esa precisión de un micrómetro, porque han usado micrómetros en la universidad, ¿no? Y saben cómo mide eso. Uno le dice micrómetro, pero no mide una micra. Bueno, y esto es 1000 veces más chico que una micra, esa es la resolución lateral, y en profundidad tiene más resolución todavía. Bueno, después acá da algunas características donde dice las corrientes caen un orden de magnitud, o sea, las corrientes caen 10 veces cada angstrón que la punta se separa. Fíjense, claro, si cae la corriente, porque yo me moví un angstrón, que es nada, es porque cuando yo me moví, cuando me alejé, la barrera de potencial se hizo más ancha. Entonces, claro, si cada angstrón cae 10 en una cantidad de 10 veces, la sensibilidad del instrumento es muy, muy grande. Porque me moví un angstrón y la corriente se cayó 10 veces, eso lo puedo detectar. Una corriente que tenía un valor y de repente cae 10 veces, bueno, eso es perfectamente detectable, ¿no? Bueno, otra ventaja de los microscopios de efecto túnel es que no necesitan el vacío para trabajar, sino que pueden trabajar en aire, inclusive en líquidos u otros gases. Que además no solamente permite ver los átomos, sino manipularlos. O sea, puede ser que uno pegotee un átomo a la punta, lo traslade a otro lugar y después lo vuelva a despegar de la punta y lo deje en ese lugar depositado. Y bueno, la desventaja del microscopio de efecto túnel, como dice acá, es que la superficie que uno analiza debe estar extremadamente limpia y lisa, que las puntas tienen que ser muy precisas, son puntas que terminan en átomos, y tiene que tener un control de vibración excelente, porque cualquier vibración, movimiento de la punta, si la punta es capaz de registrar un átomo o un angstrón de movimiento, bueno, imagínense, ¿no? Yo hablo y la punta esa vibra más de un angstrón. Bueno, eso es una aplicación tecnológica actual del efecto túnel de allá de una pregunta. Sí. Cuando uno toca un material físicamente, ¿no? ¿La distancia entre los átomos que intervienen ahí es mayor o menor que la que se da ahí en ese microscopio? No. Generalmente si vos tocas el material, vos ya, digamos, te apoyaste en un... ¿Cómo te podría decir? Vamos a la... Como si cuando vos tocas podés estar casi apoyado acá arriba. Ahora, tu distancia, pese a que vos teóricamente te sentís apoyado acá arriba, puede ser inclusive mayor que esta. Puede ser mayor, porque vos, primero que no te apoyás, tu dedo no termina en un átomo, termina en una superficie de unos cuantos miles de átomos. Está bien, así que es muy difícil definir qué significa apoyarse. Capaz que vos en alguna parte tocás el material, pero en otras no. Esta punta, aunque le parezca mentira, termina en un átomo. Y uno la puede mover de un lado para el otro, como se muestra acá, a través de un fenómeno que se llama efecto piezoeléctrico, que es que cuando uno manda electricidad a ciertos cristales, los cristales son los que se ven acá, estos. Cuando somete un campo eléctrico, cuando somete a ciertos cristales a un campo eléctrico, esos cristales se tuercen. Entonces la punta se tuerce,
¿Pero qué se tuerce? Se corre 5 átomos para acá o 5 para el frente. No sé si respondí tu pregunta. Cuando uno se apoya, puede ser que en algunos lugares esté en contacto, pero en la mayor parte de los lugares no va a estar en contacto. Inclusive depende sobre qué se apoye uno, puede ser que uno nunca esté en contacto con el material por la repulsión electrónica. Cuando yo te apoyo en el piso, puede ser que esté a nanómetros del suelo, en el aire, ¿no? Por decir de alguna forma. ¿Está bien? Sí, perfecto. Yo le había dejado también otra pregunta con respecto a la anterior en el chat porque no me anda bien el micrófono. Ah, Sí. y decime, ¿cuál era la...? No, la pregunta era de lo último que vimos, de esa barrera de potencial para el uranio. Ajá. Si esa barrera estaba determinada por ese potencial, más que la barrera, estaba determinada por fuerzas electromagnéticas en el núcleo o por fuerzas nucleares. Bueno, es una combinación de las dos cosas. Anda por acá eso. Vos tenés, por un lado, este potencial, esta parte, que corresponde a la fuerza que se denomina fuerte, la fuerza que no es electromagnética, que sienten las partículas que componen el núcleo, protones y neutrones, cuando están extremadamente cerca. Ahora, cuando yo me alejo, la fuerza fuerte desaparece. Y desde afuera, o sea, ya cuando estoy, esto está pegado acá, pero en realidad está un poquito separado, cuando yo ya estoy un poquito alejado de lo que sería, ¿cómo se podría decir?, el borde del núcleo. A ver si tengo el dibujito. Es lo mismo que decir, cuando yo estoy acá, siento la fuerza fuerte, pero si yo estoy acá, ya siento, vamos a tratar de hacer el dibujo, cuando yo estoy ahí, si me acerco a ese borde del núcleo, si yo te mando un protón hacia el núcleo, supongamos esto, yo tiro un protón, el núcleo es positivo, ¿no? El núcleo tiene carga positiva. Bueno, quise poner un signo más. El núcleo tiene carga positiva, porque los neutrones son neutros. Cuando yo mando un protón, lo primero que siente el protón es un potencial que lo repele, que es coulombiano. Es esto. Un potencial coulombiano. Yo lo mando, supongamos que fuese física clásica, yo lo mando con esta energía y llega, se acerca al núcleo, se siente fuertemente repelido y se va. Si lo mando con más energía, bueno, llega un poco más cerca, el borde del núcleo está acá, llega un poco más cerca, pero se vuelve a ir. Si lo mando con más energía, se vuelve a ir. Pero si yo lo mando con mucha energía, de manera tal que lo hago acercarse bien al núcleo, por ejemplo llega acá al borde, bueno, recordemos que en realidad el protón, por ejemplo, viene caminando por el eje X, viene caminando por acá. Y yo lo mandé con una energía, con una velocidad tan enorme que justo se estaba frenando, pero se frenó cuando estaba acá en el borde. Si pasa eso, es atrapado, entra dentro del núcleo, es atrapado por la fuerza fuerte. O sea, la fuerza pasa de repulsiva a algo fuertemente atractivo y esa partícula entra dentro del núcleo. Entonces el potencial tiene esas dos partes, una parte que sería esta, que sería como decir atractiva, y una parte repulsiva coulombiana. Así lo imaginó
así lo imaginó Rutherford, ¿no? Obviamente en ese momento no se conocía la fuerza fuerte, pero se sabía que algo pasaba, algo raro tenía que pasar, porque si yo tengo un montón de partículas positivas, todas muy cercas, están metidas dentro de la nada, ¿no? Porque esto tiene el diámetro de un núcleo de 10 a la menos 15 metros. O sea, nada. Nada. ¿No? Profe, Sí. entonces esa dependencia de las dos fuerzas para ese potencial hace de que esto sea atractivo o repulsivo, justamente eso es lo que lo hace Exactamente. el efecto que tenemos. Hace eso. Si vos, vuelvo a repetir, mandás protones con baja velocidad, si pensás en que solamente existe la mecánica clásica, y el protón se acerca y después se va. Se acerca, se frenó y salió expulsado por la repulsión electrostática. Si vos crees en la mecánica cuántica, ese protón puede tener una probabilidad de entrar en el núcleo inclusive. O sea, tunelear este pedacito. Si seguimos en la mecánica clásica y vos lo mandás tan fuerte que te acercaste a este borde, esto es como un agujero negro, te acercaste al borde y te mandó para adentro. Porque en el borde actúa la fuerza fuerte. La fuerza fuerte tiene un rango de acción finito. Por ejemplo, 10 a la menos 15 metros a 10 a la menos 12 centímetros, ahí se terminó. O sea, antes de 0 hasta ahí es atractiva. Ahora, desde ahí para afuera gana la coulombiana, porque la otra no existe más. Eso es lo que pasa. Entonces la mecánica cuántica contempla esa fuerza nuclear fuerte, pero la clásica no la contempla, o sí la contempla igual. Lo que pasa es que la clásica no puede explicar nada de esa fuerza fuerte. Puede contemplarla. Ellos sabían que tenía, supongamos que sea antes de la mecánica cuántica. Antes de la mecánica cuántica, estos experimentos se hicieron, ¿cómo se llama? Antes de la mecánica cuántica, lo de Rutherford, de mandar partículas contra el núcleo. Antes de la mecánica cuántica, ellos veían que las partículas no salían del núcleo, o sea, estaban seguros de que existía una fuerza que todavía no había sido explicada. O sea, los físicos clásicos sabían que algo faltaba. Lo que pasa es que quizás no sabían que no lo iban a poder explicar ni por casualidad con la mecánica clásica. ¿Está bien? Pero antes de la mecánica cuántica, en 1926, habían experimentos de Rutherford, del 1900 y pico, donde se notaba esto y bueno, y se sabía que alguna fuerza faltaba explicar, que era la fuerza fuerte, ¿no? ¿Está bien? Perfecto, profe, gracias. No, de nada. Bueno, la fuerza fuerte todavía hay problema en cómo se explica eso, ¿no? Bueno. Bien, entonces acá se ve, bueno, por último, se ve que lo que yo le decía, con el microscopio túnel uno puede pegar átomos a la punta, o sea, con la punta puede robar átomos y depositarlos. Entonces acá se ven compuestos químicos como la ftalocianina de cobre, que es azul, ¿no? Todo está depositado sobre una placa de plata. Fíjense que lo que ustedes están viendo acá son átomos, pero no es que lo están viendo, ¿no? Por ejemplo, acá donde la intensidad de la luz es máxima, quiere decir que la corriente que llegó de tuneleo fue máxima. Bueno. Y sobre esa superficie y sobre la ftalocianina esta, se han depositado
átomos de litio que están puestos en color rojo. Entonces esto es maravilloso. O sea, hoy en día se pueden manipular átomos. Bueno, ahí nada más. Lo que vamos a ver ahora ya por último, pero prefiero darlo ahora, es el siguiente power que en el cual vamos a ver el oscilador armónico, pero del punto de vista cuántico, ¿no? El oscilador armónico clásico, que ustedes ya lo conocen, ¿no? Una masa oscilando hasta un resorte, ya saben qué pasa con eso. Pero vamos a ver qué pasa desde el punto de vista cuántico. Bueno, acá la primera parte es cuenta, vamos a pasarla rápidamente. La contamos rápidamente porque, bueno, esto... imagínense que el oscilador armónico, como el átomo de hidrógeno que vamos a ver más adelante, son sistemas donde todavía las ecuaciones de Schrödinger se pueden resolver así analíticamente. Por eso se puso muchas fichas en esos sistemas, ¿no? Bueno, el oscilador armónico cuántico parte de suponer que la energía de un oscilador armónico es como la energía clásica, cinética más potencial. Cinética más potencial es la energía. Entonces acá después multiplicando por esta función de onda, de alguna forma, llego a la ecuación de Schrödinger, ¿no? Bueno, la ecuación de Schrödinger es esta. Este es el potencial, la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, ¿no? Porque el potencial, la energía potencial de un oscilador armónico no depende explícitamente del tiempo. Fíjense que acá no aparece la T de tiempo, ¿no? Está bien, depende implícitamente, porque la posición sí depende del tiempo, pero explícitamente no. Y cada vez que eso pasaba, que no dependía explícitamente del tiempo, uno podía utilizar la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, que es esta que está acá. Bueno, también otra manera de pasar de acá a acá es esto que está escrito acá, ¿no? Que yo les había comentado, es, bueno, donde dice p cuadrado clásico, reemplazar por el operador cuántico. Y donde dice x, reemplazar por el operador cuántico. El operador cuántico asociado a la x es x por, o sea, es una x multiplicando. El operador clásico asociado a la cantidad de movimiento es menos IH barra por la derivada, o sea, P actúa derivando. Bueno, si uno aplica esto acá, o bueno, mejor dicho acá, donde dice P cuadrado, pone esto, y donde dice X cuadrado, pone X cuadrado por K, en este caso, ¿no? Llega a esto. Si no se entiende esta asociación, no se hagan problema, porque es una cosa bastante controversial. Bueno, para resolver esta ecuación de Schrödinger tengo que hacer algunas cosas matemáticas. Por ejemplo, multiplicar a ambos lados por menos 2m sobre h barra cuadrado y reordenar. Vamos a ir rápido con eso. Si uno hace eso, se llega a esta ecuación y pasé la e para este lado. ¿Y qué tiene de bueno esta ecuación? Que esta ecuación se conocía en la matemática mucho antes de la mecánica cuántica.
mucho antes, muchísimo antes. Era la denominada ecuación de Hermite. Para la ecuación de Hermite, para llegar a la ecuación de Hermite de los matemáticos, bueno, uno tiene que definir acá estas nuevas constantes, a como mk sobre h barra cuadrado, b como esto, y cambiar variables, ¿no? De x pasar a otra variable, que es y, que es la raíz de a multiplicado por x. Entonces, si uno hace todo eso, llega a esta ecuación. Quiero aclarar que nadie se levanta de la cama, mira esto y dice, la ecuación de Hermite, la voy a resolver. Esto obviamente fue un trabajo que a la gente le llevó un tiempo, ¿no? Pero vuelvo a repetir, la ecuación de Hermite estaba, que es esta, que está acá. Entonces había que ajustar esto para que se parezca a esto. Simplemente eso. Bueno, si uno resuelve la ecuación de Hermite, la solución de esa ecuación de Hermite son los denominados polinomios de Hermite. O, mejor dicho, la solución en la phi que yo tengo, o los distintos valores de phi de las funciones de onda. Recuerden que cuando uno resuelve este problema, salen de acá, volvemos atrás, de este problema de la mecánica cuántica tengo que poder despejar, así entre comillas, la función de onda y la energía. Y generalmente yo encuentro la función de onda y una energía asociada a ella. Generalmente pasa eso. En el caso no degenerado. En el caso degenerado puedo encontrar una energía y más de una función de onda asociada con esta energía. Bueno, resolver eso no es trivial. No es nada trivial. O sea, resolver esta ecuación diferencial no es nada trivial. Se puede resolver en 1 o 2 casos o 3 casos de la vida real. Bueno, acá ya lo han resuelto los matemáticos y la función de onda tiene toda esta escritura, donde fíjense que, bueno, por ejemplo, existe una phi sub 0 que se obtiene poniendo donde dice n, poniendo un 0. El factorial de 0 es 1, recuérdenlo. H de 0 son un polinomio de Hermite determinado. Por ejemplo, h de 0 vale 1. El polinomio de Hermite tiene como variable o indeterminada todo esto. Esto es lo que acá se está llamando z. Entonces h de 0 de z vale 1. Si yo quiero encontrar phi sub 2 asociada al valor de energía E sub 2, que todavía no sabemos cuál es porque no lo estoy mostrando, pongo donde dice n, simplemente pongo un 2, y tengo que donde dice n acá poner un 2. Y voy acá y va a quedar h2 de z. Pero h2 de z es 4z cuadrado menos 2. O sea, h2 de z va a ser 4 veces todo esto al cuadrado menos 2. Bueno, y así sucesivamente. N corre desde 0 hasta el infinito. En general, la matemática da una expresión para generar estos polinomios de Hermite. Si yo quiero
el H100, bueno, donde dice N tengo que poner 100, y acá tendría la derivada 100 de orden 100 de esta expresión, ¿no? Todo esto que yo estoy contando se conocía, pero creo que del 1800 ya, porque si mal no recuerdo, Hermite era de esa época más o menos. Creo. O sea, no es que apareció el oscilador armónico cuántico y la gente resolvió la ecuación diferencial. La ecuación diferencial ya estaba resuelta. Está bien, hubo que ajustarla, los parámetros A y B, definir las cosas para que aparezca lo cuántico. Bueno, acá tengo algunas funciones de onda. La función de onda 0 es esto. Nu es la frecuencia del oscilador armónico, o sea, es proporcional a raíz de K sobre M. Ustedes saben que la frecuencia de un oscilador armónico, nu, es 1 sobre 2 pi raíz de K sobre M, como el caso clásico, ¿no? Y la energía asociada a ese estado fundamental es 1 medio de H nu. Esta es la energía más baja que tiene el oscilador armónico. Otra vez, esto no es 0. Porque si el oscilador está oscilando, esto toma un valor determinado. Después está Phi sub 1, que tiene asociada esta energía, Phi sub 2, que tiene asociada esta energía. O sea, acá, cada valor de energía tiene asociado un solo phi. O sea, estos valores de energía son no degenerados. Eso no va a pasar en el átomo de hidrógeno, por ejemplo. En el átomo de hidrógeno van a existir valores de energía asociados a más de una función de onda. Pero acá, por lo pronto, el caso es no degenerado. Las energías que salen de resolver esa ecuación diferencial se pueden escribir así, como n más 1 medio de h por nu. Bueno, acá yo había puesto nu, qué tonto, acá está. Esto no tiene sentido explicarlo más porque es lo que hizo Hermite cuando resolvió su ecuación. Entonces simplemente lo mostramos. Mostramos los resultados. Uno puede utilizar los resultados. No sabe cómo resolver esto, ¿no? En algún libro esto está más en detalle matemático, pero son hojas y hojas y hojas y hojas. Y no sé si tiene sentido ponerse a ver cómo alguien lo resolvió este detalle matemático, ¿no? Bueno, a nosotros nos interesan algunas otras cositas, más que el detalle matemático. Profe. Sí. Esa ecuación diferencial fue resuelta sin pensar en qué situación física podía ser aplicada, ¿no? Claro, la ecuación de Hermite existía desde antes. Efectivamente existía antes. No sé exactamente de qué fecha, habría que buscar. No sé exactamente de qué fecha, pero yo me acuerdo que la ecuación de Hermite la vi dentro de una materia que era ecuaciones diferenciales. Y junto con la de Hermite habían un montón de ecuaciones más que todavía podían resolverse con serie de potencias, o sea, en forma analítica, digamos, ¿no? Pero la ecuación de Hermite era una de ellas. Bueno, yo les decía que a lo que a nosotros nos interesa de toda esta cuestión, porque nadie se va a acordar de esa cuenta, yo no me acuerdo ni por casualidad de eso, es lo siguiente. En el caso clásico,
supongamos que esta es la masa que oscila, atada a un resorte, vamos a pensar así, ¿no? Entonces yo agarro y tironeo la masa a una distancia D y la hago llegar hasta B. Si la suelto, va a llegar hasta A, la misma distancia D. No puede pasar que yo la suelte desde acá y llegue más acá cuando vuelva, porque quiere decir que esto ganó energía, ¿no es cierto? Suelto el bloque desde acá, pongo energía inicial igual a energía final y con eso demuestro que llego otra vez a B cuando vengo de X0 viajando hacia la derecha. O sea, si tengo esta energía, una energía determinada, que es la energía inicial, es un medio de K por lo que yo estiré, supongamos por D cuadrado. Si tengo este valor de energía, obviamente, este es el potencial, obviamente yo me podía mover entre la intersección entre la energía y la curva de potencial, es decir, entre A y B. La partícula con esta energía hacía esto, ¿no? Uno hacía acá esto. Recuerden que la partícula viaja por el eje X, o sea, la partícula o la masa esta hace esto, va y viene, va y viene. Si no hubiera rozamiento, ¿no? Obviamente. Supongamos el caso ideal. No hay rozamiento, va, viene, va, viene. Pero o resulta que si uno dibuja, por ejemplo, φ0, el primer estado, el estado fundamental, resulta que φ0 se extiende más allá de A y de B. Porque fíjense que hay un poquito que pasa para este lado y un poquito que pasa para este lado. Eso sería equivalente a decir, bueno, yo lo estiré hasta acá, lo solté y se fue un poco para acá y también apareció un poco para acá en algún momento, ¿no? Hay una probabilidad de que aparezca por acá y de que aparezca también por acá. O sea, de que de alguna manera se comporte como que ganó más energía de la que yo le di. Inclusive para φ1 también. Acá está el límite clásico. Para φ2 también. Bueno, esto no está en escala, ¿no? Esto está muy cerquita de acá. Pero no importa. O sea, existe la probabilidad de que eso pase. O sea, de, digamos, por decir así, violar el límite clásico. Existe eso. Bueno, en realidad todas las funciones de onda, todos los estados φ0, φ1, φ2, φ3 que tienen asociadas estas energías se extienden, la colita de la función de onda se extiende más allá del punto de intersección. Y si hay una colita de la función de onda, si hay un pedacito de función de onda, quiere decir que puede existir una probabilidad de que la partícula aparezca ahí. Eso es lo que estamos diciendo. Eso, obviamente, no tiene un análogo clásico. Pero acá uno va a encontrar en la mecánica cuántica o en la mecánica ondulatoria, porque estamos hablando recién de la mecánica de Schrödinger, va a encontrar siempre estas cosas. Estas cosas son las que van en contra del sentido común, ¿no? Lo que a mucha gente de esa época le molestó, que dijo, no, acá hay algo mal, flaco. Acá hay algo pésimamente mal hecho. Fíjense que estas cosas son consecuencia de interpretar a la función de onda ligada con la probabilidad de encontrar la partícula. Porque si yo hago esa interpretación, que es la que hace Max Born,
Y bueno, entonces, si eso es cierto, quiere decir que la partícula puede estar acá, flaco, no tengo más nada que discutir. Si vos me decís que el módulo de esta cosa tiene que ver con la prueba de encontrarla, bueno, donde todavía hay cosa acá, y ahí la puedo encontrar, qué sé yo. No sé cuánto vale, capaz que es difícil calcular la probabilidad, pero puede estar ahí. Donde hay función de onda, ahí puede estar la partícula. ¿Cómo lo calculo? Pues otra cosa, no me interesa, toca hacer la integral, hay que ver si la puedo hacer, no importa. Pero donde hay función de onda, ahí está la partícula. Entonces, esa fue una consecuencia. Schrödinger no había interpretado esto así. Schrödinger, que él pensaba en electrones, hablaba de la función de onda de los electrones, en un momento interpretó como que la función de onda estaba ligada con la densidad eléctrica de carga de los electrones, pero después con eso se llega a inconsistencias. No podemos entrar en esos detalles, pero se llega a inconsistencias. La formulación de Max Born es realmente contrasentido común, vamos a decirlo así, pero la mecánica cuántica en estos 100 años de prueba que tuvo salió triunfadora siempre y todavía lo sigue saliendo, digamos, ¿no? Bueno, uno, es más, puede calcular cuál es la probabilidad de encontrar a la partícula, por ejemplo, cuando estoy con la función de onda del estado, cuando la partícula está en el estado fundamental, en el phi0, por ende cuando tiene esta energía, un medio de h nu, puede calcular la probabilidad de estar en la región clásicamente prohibida, que es todo esto, desde acá hasta el infinito, desde acá hasta el menos infinito. Se puede hacer tranquilamente, porque yo tengo que agarrar y, bueno, hacer la región prohibida, digamos, arranca del menos infinito hasta menos x0, o sea, del menos infinito hasta menos x0, que es este punto, y después del x0 al infinito, desde acá hasta acá. Los valores donde esto se intersecta con donde la curva roja se intersecta con la azul, obviamente son estos. Entonces, en principio, sí. Las explicaciones y las ecuaciones que da la cuántica hacen una extensión para la clásica, o sea, abarca las ecuaciones de la mecánica clásica para una partícula que no sea subatómica. Buena tu pregunta. Aunque te parezca mentira, todavía no hay una claridad en eso. No está claro cuál es el límite clásico de la mecánica cuántica. O sea, la mecánica cuántica su límite tendría que ser la mecánica clásica. En el caso de la relatividad, por ejemplo, si hablamos de relatividad, está clarísimo. Cuando vos bajás la velocidad y en vez de poner una velocidad cercana de la luz, ponés una velocidad más baja, pasás de la relatividad a Newton, a la física de Newton. Claramente se ve eso. Pero acá no está claro cómo sería ese límite. Todavía, aunque te parezca mentira, eso está en discusión. Algunos dicen la mecánica. Sí. Si estuviera eso claro, como que le daría más veracidad, ¿no? O sea, esto se Totalmente. Comprueba en las partículas subatómicas, pero si la relación entre la clásica y la cuántica no está del todo confirmada, es como que todavía puede tener alguna inconsistencia. Totalmente así. Y todavía no está como, del todo claro esa situación, el límite clásico de la mecánica cuántica. Algunos dicen, no, la mecánica cuántica no tiende a la mecánica, tiende a una especie de mecánica estadística, pero no es la mecánica estadística
clásica. Habría que trabajar para ver a qué mecánica estadística atiende. Y otros piensan otra cosa. Bueno, así que tu pregunta está buena y está bueno saber que todavía la cosa no está del todo claro. Pero uno puede hacer una cuenta con lo que sabe. ¿Sí? ¿Me decías? No, que se entendió perfecto. Gracias. Bien, gracias. Es más, si ustedes buscan límite clásico de la mecánica cuántica, van a encontrar un poco de todo. Va a encontrar gente que se cree que existe ese límite y te lo manda como si fuera que eso está clarísimo, y van a encontrar trabajos del 2018, 2019, 2020, donde todavía hay gente que analiza el límite clásico y trata de darle una explicación, y hay investigadores que dicen, no, eso está mal. O sea, no hay un acuerdo, no se ponen de acuerdo. Imagínense, ¿no? Bueno, les decía que más allá de eso uno puede cerrar los ojos y aplicar la regla de la mecánica de Schrödinger para calcular la probabilidad. Entonces la probabilidad de estar en la región prohibida, o sea, P, acá la región prohibida yo la llamo RP, es la integral de menos infinito a menos x0 de psi conjugado por psi, esto es lo que dice Bohr, más de x0 a infinito de psi conjugado por psi. Pero acá esto uno lo puede escribir así, de menos infinito a menos x0, después sumar de menos x0 a x0 y de x0 a infinito, y tener en cuenta que esto es lo mismo que poner de menos infinito a infinito. Y bueno, la partícula en alguna parte tiene que estar entre menos infinito a infinito. Quiere decir que si yo calculo la probabilidad entre menos infinito a infinito, me tiene que dar certeza, o sea, me tiene que dar 1. Entonces, esta partecita que está acá, que es la que a mí me interesa, ¿no? Esta partecita es la que a mí me interesa, que es esto que está acá arriba, es 1 menos esto, que es lo que yo puse acá. Y si se hace esa cuenta haciendo la integral de phi de x0 se puede hacer la integral teniendo en cuenta la función error, voy unas hojitas atrás, phi de x0 es e a la menos una constante por x cuadrado, esto e a la menos algo por x cuadrado se llama función error. Las integrales de estas cosas están tabuladas, uno las puede buscar, por eso yo utilicé eso, que es lo que se conoce. Si uno hace eso le da 0,15, o sea, 0,158, o sea, tengo una probabilidad del 16%, o sea, no es joda la probabilidad de encontrar la partícula en la región prohibida, no es que dio 0,0000001, no, está dando el 16% de probabilidad de encontrar la partícula en la región clásicamente prohibida. Bueno, está bien, ¿no? Para un oscilador armónico con una energía que es la del estado fundamental, la menor cantidad de energía posible. Si uno utiliza la física macroscópica, bueno, nu es 1 sobre la raíz 1 sobre 2pi la raíz de k sobre m, pero h es un número tan pequeño, pero tan pequeño, que esta energía es muy chiquitita. Y un oscilador macroscópico con esa energía es prácticamente algo que no se mueve. Yo no puedo ver si esto es cierto, porque no veo que la masa está quieta prácticamente. Pero según la mecánica cuántica existe un 16% de probabilidad de que entre en la región prohibida. Bueno, profe, sí. Última pregunta. Sí.
Eso que marcaba recién de la probabilidad tiene que ver con el experimento de la doble rendija, por ejemplo, cuando uno hace pasar el haz de luz y se ven como el efecto Bueno, que no se condice con la clásica, ¿no? tiene que ver con eso, sí. En la doble rendija la partícula aparece en lugares donde si uno tirase partículas clásicas seguro que no van a aparecer. Es cierto, sí. Vamos a ver algo de eso un poco más adelante. Pero es como decís vos. Cuando uno tira partículas así cuánticas, llamémoslas así, bueno, hacen cosas que las partículas clásicas no hacen. ¿No? Donde habría que definir qué significa partícula cuántica y clásica. Eso ya es de la filosofía, del campo de la filosofía. Hay mucho escrito sobre esto, pero no hay acuerdos, ¿no? Es todo muy filosófico. No hay acuerdos todavía. Y la mecánica cuántica tiene todavía unos problemas bastante grandes en definir qué interpreta por estado cuántico, en lo que se denomina el problema de la medición, en lo que se denomina interpretar exactamente qué es la función de onda, si es un estado, como dicen ellos, epistémico, un estado ontológico. O sea, hay un montón de cosas filosóficas que todavía no están claras. Pero la cuenta funciona maravillosamente. Uno hace el experimento y el experimento da. Por eso en algún momento, creo que fue Richard Feynman, que cuando la gente empezó a decir, bueno, la mecánica cuántica anda bárbara, predice muy bien las cosas, pero no entendemos sus fundamentos. Y el tipo le dijo, bueno, cállense y calculen. O sea, déjense de joder y calculen, ¿no? Cosa que a Einstein le molestaba bastante, digamos, ¿no? Le hubiese molestado esa frase, escuchar esa frase, callate y calcula. Bueno, entonces algunas observaciones del oscilador armónico cuántico es que la energía mínima no es cero. Otra vez, ¿no? En un oscilador clásico uno no mueve la masa está unida a un resorte, uno no la mueve y la energía es cero. Pero acá, no. Y otra cosa más interesante aún es que los saltos entre niveles de energía, vamos a los niveles de energía que habíamos acá. O sea, si uno piensa en que algo está en este nivel de energía y de repente salta a este nivel, fíjense que el salto, la diferencia entre 3 medios de h nu y 1 medio de h nu es h nu. Ahora, si estoy en este nivel y bajo al fundamental, es 2h nu. Si yo tenía este nivel y bajo al fundamental, es 3h nu. Y eso coincide con lo que decía Planck. Planck decía que un oscilador armónico, él pensaba que en la cavidad interna del cuerpo negro los electrones estaban como atados a resortes, a potenciales tipo resortes, oscilaban y podían absorber energía solamente en múltiplos de h nu. Es esto. Es esto. Fíjense que esto fue, bueno, posterior a Schrödinger, a 1926. Lo de Planck fue en 1900. Planck lo explicó. Eso no lo pudo explicar porque él pensaba eso con toda claridad. Pero acá parece no hay mucho más que hacer, digamos. Efectivamente, los osciladores armónicos absorben energía o la liberan en múltiplo de h nu, como decía Planck. Eso es maravilloso. O sea, 26 o 30 años después aparece una justificación. Bueno, si uno piensa, ¿no?, que todo lo que dijo anterior está bien justificado, ¿no? Porque si uno dice, flaco, vos estás basando una cosa en la ecuación de Schrödinger que utiliza la regla de Bohr, que dice que el módulo al cuadrado la probabilidad, y todo eso, qué sé yo, sí. Bueno.
Supongamos que eso sea así. Después, uno puede pensar en que existe un cierto límite clásico en el caso del oscilador armónico. O sea, ¿en qué sentido? En un oscilador armónico clásico, uno puede calcular la probabilidad de que la masa ande por algún lugar. Por ejemplo, voy acá al oscilador que dibujé. Fíjense, la masa, yo la suelto de acá. Acá tiene velocidad 0. Entonces acá, hasta que agarre velocidad, está mucho tiempo acá. Mucho más tiempo está acá, en el punto B, que en el punto X0, que es por donde pasa con máxima velocidad. Quiero contar esto así medio con los dedos, no sé si se entiende. Si uno dice, bueno, yo quiero ver, olvídense de la cuántica. En la clásica y quiero hablar de alguna especie de probabilidad, o de, si quieren, sí, de probabilidad de encontrar a la masa esta más tiempo en un lugar. ¿Cuál serían esos lugares donde la masa está más tiempo? Y serían los lugares del entorno de B, que es donde va más lento, porque tarda en salir del entorno de B hasta que gana velocidad, y donde seguramente estaría menos tiempo que en el entorno de B es en X0, porque la masa por X0 pasa con la mayor velocidad. Clásica, ¿eh? Clásica. O sea, uno diría, la probabilidad es inversa a la velocidad. Si uno piensa en mecánica clásica, vuelvo a repetir, y se olvida completamente la cuántica. Bueno, efectivamente, la probabilidad clásica es un número que yo tengo que poner para que la cosa ande, pero es inversamente proporcional a la velocidad. Esta es la velocidad de la partícula. La velocidad es de 1 sobre b es de t a dx, ¿no? Porque la velocidad es de x a dt. Así que la inversa de la velocidad es de t a dx. Bueno, si yo tengo en cuenta esto, que la energía del oscilador es constante, estoy suponiendo obviamente que no es rozamiento, ¿no? Yo tendría que largar una especie de postulado de Bohr parecido a eso. Estoy seguro que en el caso clásico la masa va a estar entre menos a y a, ¿no? Más de ahí no se va a mover, entre a y, lo que yo antes llamé a y b. Entonces, si yo integro esta probabilidad, esto, entre menos a y a, me tiene que dar certeza, o sea, me tiene que dar 1. Y de esta cuenta, donde para calcular esto yo puedo usar esto, si ustedes hacen esa cuenta, la integral, que no es trivial hacerlo, se puede despejar a, y al final la probabilidad clásica queda escrita de esta forma. Este es un resultado que no tiene nada que ver con la mecánica cuántica, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué pasa en la mecánica cuántica? La mecánica cuántica, la probabilidad no hay que hacer todo ese despelote. Para calcular esa densidad de probabilidad hay que multiplicar psi conjugada por psi. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy en el estado fundamental, la función de onda andará por acá, la función de onda por su conjugada me da esto, y esa es la probabilidad cuántica. La probabilidad clásica, que sale de la cuenta que yo mostré antes, me da una cosa así. Medio que no coincide, ¿no? Porque
mientras la probabilidad clásica se hace máxima en los extremos del movimiento de la masa, porque ahí la masa está más tiempo, este sería A y este sería B. Voy atrás, estoy hablando de esto, ¿no? A y B. En A y en B la probabilidad sería mayor porque está más tiempo. En A y en B está mucho más tiempo que en X0. Bueno, si uno representa esto y lo dibuja, le da esto. Y efectivamente, en A y en B, la probabilidad es mucho más grande que en X0, que vale más chiquita. Pero la cuántica es todo al revés. Me da esto, ¿no? Me da máxima en X0 y más chica en los extremos. Entonces, claro, para los primeros, digamos, para las primeras funciones de onda, los primeros estados, el fundamental, no se parece lo clásico a lo cuántico, si hablamos de probabilidad. Si nosotros seguimos aumentando el número n, la función de onda empieza a hacer esto. Si seguimos, bueno, aumentando n1, n2, n3, fíjense que hay un cierto parecido, porque si yo me voy a n igual 10, y la probabilidad cuántica oscila, pero su valor medio anda por acá, casi que coincide con la probabilidad cuántica, con la clásica, perdón. O sea, la cuántica oscila, pero el valor medio, que sería una curva que pasa por el medio de todas estas onditas, y ese valor medio va a coincidir con la clásica. No lo estoy demostrando, lo estoy contando. Va a coincidir con la clásica. O sea, cuando los números n son grandes, cuando los valores de energía son grandes, porque recuerden que la energía es n más un medio de h nu, o sea que la energía está ligado con este n. Cuando las energías son grandes, la cuántica se empieza a parecer a la clásica. En el oscilador armónico, ¿no? En cuanto a su probabilidad. Vamos a ser más claros, ¿no? Porque hay gente que dice, bueno, entonces este es el límite clásico de la mecánica cuántica. No, esto es para el oscilador armónico. Está bien, parece razonable cuando uno trabaja con alta energía. En el mundo macroscópico las energías son grandes, no son h nu, que eso es un número pequeño porque h es muy pequeño. Son energías enormes. No sé, la energía de ionización del electrón del átomo de hidrógeno es 13,6 electronvolt. Pero 13,6 electronvolt es 10 a la menos, no sé, 20 joule, qué sé yo. Pero en la vida real cualquier masita tiene un 1 o 2 joule, o sea, sus energías son enormes. Entonces, uno puede, si se quiere quedar contento y dormir tranquilo, puede pensar que algún límite clásico existe que hace que la cuántica para grandes números se parezca a la clásica. O sea, para grandes valores de energía se parezca a la clásica. Pero no hay que dejar engañarse. Esto que funciona para el oscilador armónico puede no ser tan claro en otros ejemplos, ¿no? En cuanto al espectro de energía, sí, si yo calculo el salto de energía cuántico dividido, o sea, este salto de energía es h nu en relación a la energía que tengo. Si yo, esto va a ser h nu delta E. Ahora, si yo tengo una energía muy grande, por ejemplo de macroscópica, que va a ser, no sé, un joule, h nu va a ser 10 a la menos 20 joule, y obviamente toda la cuenta esta
me va a dar 0 cuando n se hace muy grande, o sea, cuando la energía es muy grande. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que de alguna manera, cuando uno está en el mundo macroscópico, estos niveles de energía no se notan, porque en comparación con la energía son muy pequeños. O sea, lo que quiero decir es esto, ¿no? No sé cómo decirlo esto concretamente, pero está pasando esto. Si yo tengo este nivel de energía macroscópico, no sé, 1, 2, 10 Joule, todos esos niveles que yo mencioné antes y están muy pegados a este. Este está acá, qué sé yo. El siguiente está acá. Cuando yo subo la energía, todos esos niveles no se ven separados, o sea, se ve como un continuo. O sea, acá arriba no se ve una cosa separada, se ve como una cosa así como continua, ¿no? Se ve una densidad de niveles. Quiere decir que cuando estoy en el mundo macroscópico no hay saltos de energía. Hay lo que yo encuentro en el mundo macroscópico. Yo puedo tener una energía o cualquier otra. O sea, puedo estar con este valor de energía con ese valor o un valor intermedio con este. Y porque todavía estoy dentro de este continuo o cuasi continuo. Pero cuando yo estoy en mecánica cuántica, donde los niveles de energía están bien diferenciados, uno es este, el otro es este, el otro es este, acá entre medio no hay nada, bueno, el oscilador o está con este o está con este, no puede estar con este nivel de energía. No puede. Entonces a bajas energías se nota la cuantificación, o sea, el salto. A altas energías, el salto en el mundo macroscópico, en el mundo clásico, el salto no se nota. Eso es lo que está diciendo, o lo que quise decir con esta cuenta. A altas energías, cuando n es infinito, el salto, delta E sobre E, no se nota. O sea, en el mundo macroscópico el sistema puede tomar cualquier energía. Es lo que yo sé. Yo puedo ir a una velocidad de 1 km por hora o a 1,2, qué sé yo. O a 1,274. Y sí, también. En el mundo cuántico no. O voy a 1, o voy a 2, o voy a 3, o voy a 4. Porque en el medio las otras energías están prohibidas. Porque no salen de la ecuación de Schrödinger. Si no están en la ecuación de Schrödinger, no están. Bueno, eso es lo que dice Schrödinger, ¿no? Con su ecuación. ¿Está bien? Bueno, otra vez, acá terminamos. Otra vez, fíjense que en estos PowerPoint hay cuentas y nosotros las cuentas no nos podemos detener a hacer esas cuentas, no tiene mucho sentido. Cualquiera que se quiere ver cómo se hace esa cuenta se puede sentar y seguro que el libro lo va a guiar y la va a hacer la cuenta. La cuenta es una cuenta. Pero estas clases sí están cargadas de algo más importante que las cuentas, que son todas estas cosas conceptuales, ¿no? Queremos ver, vamos a decir, diferenciar bien entre la mecánica cuántica y la clásica. Queremos ver qué es lo que pasa de raro en una que en la otra no está. Queremos marcar esas diferencias. Por eso lo que vamos a seguir viendo cosas para marcar esas diferencias. Pero las cuentas nadie se las acuerda. Pero si ustedes se acuerdan de esto, bueno, ustedes pueden decir, comentarlo esto, ¿no? Cuando uno da un congreso, no se pone a explicar la cuenta, ¿no? Se pone a comentarle, a transmitirle a la gente
qué es lo nuevo, o sea, qué es lo raro, qué es lo diferente, ¿no? Bueno, entonces vamos a detener la grabación.